en Italia había una señora que se llamaba Marinela Beretta. Esta señora, que se llamaba Marinela Beretta, dice que era una señora que por su personalidad, dice, los vecinos no le hablaban mucho y pues no estaban, pensaron de que en pandemia pues se había ido con sus familiares para pasar la cuarentena, ¿verdad? Mm. Y resulta de que Sí, ahorita hubieron lluvias o algo así, lluvias fuertes. lluvias fuertes, y iban a cortar unos árboles que estaban en el jardín de la señora. Los árboles estaban cayendo. Ujú. Ujú. Entonces, la idea era llegar a cortar los árboles, pero como eh, nadie vivía ahí en teoría, decían que la casa estaba abandonada. Y entonces llegaron con una orden de registro para poder entrar a la casa e ir a cortar los árboles, ¿verdad? ¿Qué pasó? Resulta que cuando llegaron la señora estaba momificada Ujú. prácticamente en su silla, ¿verdad? En su sillón, creo yo. En la silla Y de su comedor. en la silla de su comedor. Ujú. Y fue impactante, ¿verdad? Porque la señora murió Qué ahí. historia. Gracias. Murió ahí. Ujú. Y, Y sin nadie. ajá, y Nadie nadie la quería. buscó. Ujú. Y de eso es lo que quiero hablar. Ujú. De que, imagínate, ¿será de que la señora fue mala? ¿O será que tenía hijos malos? No sé, es complicado porque Porque si yo tengo 80 años, yo esperaría de que si no tengo comunicación con ningún hijo, o sea, yo esperaría que por lo menos fueran a ver qué me pasó, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Entonces, ¿o será que no tenía hijos? tal vez no tenía hijos. Eso fue lo que fue lo primero que yo pensé. Quizá nunca tuvo hijos, ¿verdad? Quizá ella fue hija única y nunca tuvo hijos. Ujú. Pero también existe la posibilidad de que si tuvo hijos, que fue tal vez mala madre y por la misma razón sus hijos no crecieron bien. Sí, Y no hubo ah, alguna oportunidad donde sanaran su corazón. Mi mamá fue mala, pero no importa, es mi mamá y yo la voy a cuidar. está ese dato Ajá. interesante que dice que la señora, pues, tenía una personalidad un poco difícil. Ujú. Entonces, como que la señora estaba un poco amargadita, digamos. Pero probablemente fuera por eso, ¿verdad? Que la señora estaba sola, no tenía nadie por ella, ¿verdad? Exactamente. Y pues los vecinos no le dieron importancia porque como era una anciana que vivía sola, probablemente la cuarentena la iba a ir a vivir con Con sus alguien más, familiares, sí. ¿verdad? Eso es lo que uno Ujú. piensa. ¿Quién se iba a esperar de que la señora iba a estar muerta? Y creo que eso es triste. O sea, y veamos el caso en que sí tenía hijos. Ujú. Eh, Eso pasa en todos los países. Pasa de que los ancianos son abandonados. O sea, como ya no tienen cómo sacarle raja, digámoslo así, no, los ancianos solo son, mucha gente Ujú. solo los mira como una carga, ¿verdad? Entonces, es triste de que haya un gran índice de abandono. ¿Cuál sería la palabra? Abandono senil. Ujú. No sé si ese es el concepto, pero, No pero sé. sí, o sea, eh, es triste que abandonen a los ancianitos, ¿verdad? Ahí sí que debemos tener un poco más Exactamente. de empatía, ¿verdad? Con los ancianos. Por eso es que existen también los asilos de ancianos, ¿verdad? Pero a muchos abuelitos no les gusta estar ahí porque es estar encerrados y muchos abuelitos andan en las calles Ujú. porque no hay nadie por ellos y cosas así, ¿verdad? Es triste, lamentablemente. Sí, justamente leía un estudio del, de que habían ancianos, de que los sacaban a la calle a buscar comida y que Ujú. se valieran por ellos mismos. Y habían ancianos que prácticamente los mandaban al fondo de la casa, decía ahí, y, y que y comían cuando podían y así. Y dice que esos son los que más sufren, porque los que andan en la calle por lo menos pueden recibir Sí. ayuda y pueden encontrar ayuda. Ujú. Y los que están encerrados en la casa son los tristes, ¿verdad? Porque sí,
Sí, es que yo considero que no es para tenerlos encerrados en la casa. O sea, si van a estar ahí en la casa porque los vamos a cuidar, pero sí se les debería dar una vida como un niño. O sea, Sí. porque bien dicen, ¿verdad? Que los abuelitos vuelven a ser como niños, ¿verdad? Entonces, estar con ellos, darles de comer, jugar con ellos. Sí, es bien interesante Ujú, escuchar a los ancianos, la verdad, sí. porque, por ejemplo, con mi abuelo, ¿verdad? Con mi Ujú, abuelo a veces él cuenta muchas cosas de su infancia y uno trata de irle captando porque tienen su manera particular ujú, de de contar las contar las cosas. cosas y sí, es bien interesante y, quiero o no, algo le aprende a uno, ¿verdad? Algo aprende y si no, por Sí, lo menos se ríe de las historias que él cuenta, porque obviamente uno mira para dónde va prácticamente, ¿verdad? exacto. Todos nacemos niños y morimos viejitos. Bueno, en la mayoría. Sí, la verdad es de que es una bendición llegar a Sí. esa edad, ¿verdad? Ujú, Llegar. Y sí, es triste ver cómo hay gente que maltrata a los ancianos o se aprovecha a la gente anciana, ¿verdad? sí. O no les da de comer. No les da de comer, los maltrata, No los cosas así, bañan. no los baña. Ujú, Sí, eso es, o sea, son cuidados básicos, ¿verdad? Como tú decías, es como un niño, ¿verdad? exacto. Y creo que todos debemos ser agradecidos con los padres, ¿verdad? Ujú. Por- Porque de alguna manera u otra, pues ellos, conforme a sus posibilidades, criaron a los hijos, ¿verdad? sí, ahí sí de que creo que debemos ser agradecidos con nuestros padres, Ujú, eh, sin importar si fueron buenos o malos, ¿verdad? Al final son nuestros padres, son los que nos dieron la vida ujú. y gracias a ellos estamos aquí. Y si nosotros pudimos hacer el cambio, pues, Exacto. Tristemente, qué excelente. ajá, ellos, ahí sí que viene como una cadena, ¿verdad? Los abuelitos fueron con nuestros padres como con ellos fueron sus papás. Y nuestros padres con nosotros como fueron los abuelitos, ¿verdad? Pero si uno ya está consciente de eso, podemos cambiar la situación y no tenerles rencor a los padres que han sido malos, ¿verdad? Al contrario, perdonarlos y cuidarlos para que cuando lleguen a viejitos no pasen penas de ver qué comen, de ver dónde viven, de ver cómo le hacen para trabajar y cosas así. Ustedes tienen a sus abuelitos, cuiden y Ujú, aprovechen. sí, hay algo, bueno, hay algo bien interesante de esta noticia, el apellido de la señora, Ujú, el apellido es italiana, ¿verdad? ujú, Y el apellido es Beretta, ujú. Beretta como las pistolas. Ah, Sí, las pistolas son Beretta. ajá. Entonces, sí, eso me pareció bien De interesante. repente de ella era. Entonces, no, y de repente la señora incluso tenía dinero, qué sé yo, a uno no Sí, sabe. Y incluso con eso, pues, no sufrió esa suerte, digámoslo así, ujú, ¿va? sí, tristemente. Ujú. Lamentables noticias. Sí, la verdad es que sí. Sí. Yo traje lamentables noticias hoy, la verdad, para Hoy sí comentar. está un poco triste, pero Ah, tratemos de bueno, verle el lado bueno. unido Ajá. a lo que estoy hablando, ya que estamos hablando de ancianos. No, Ya estás anciano. sí, no. Estaba viendo de que en Japón Ajá. eh, se, se hizo el primer equipo de esports. Ujú, ¿Sabes tú lo que son los ujú, esports? Bueno, los esports son como, no olimpiadas, ¿verdad? Eh, son una manera como de llevar, así como las olimpiadas, que son deportes, el fútbol, el básquetbol son como deportes de olimpiadas, digámoslo así. ujú. Los esports son los deportes, pero electrónicos. Electronic Sports. Ajá. Deportes electrónicos. Entonces, así como juegos como League of Legends son parte de los esports. Yo no sé si, por ejemplo, Brawl Stars, tú juegas Brawl Stars, creo que también ya está en los esports. Ujú. Entonces, hay juegos también de disparos, Fortnite, o sea, Free Fire, ¿no? No, Free Fire creo que no, pero todos estos juegos ya hay como que tienen su, ¿cómo le llaman? Como a la asamblea, ¿cómo se Ujú, llama esto? Como su sede ujú. oficial, digámoslo así, ¿verdad? Entonces ya hay equipos y ya hay ese tipo de cosas. Entonces, en Japón se armó un equipo solo de ancianos. Ah, Ajá, sí. entonces, eh, ¿qué tan lejos lleguen? No lo sé, la verdad, no tienen logros, ¿verdad? Entonces sí está bien gracioso porque
son ancianitos jugando videojuegos. Ujú. Pero Y se distraen. Qué bonito, no había escuchado sí, yo eso. se Ajá. distraen realmente y ellos dicen que les ayuda a alargar la vida, ¿verdad? Ujú, Porque usan sus manos, usan sus ojos, usan su exacto. mente y probablemente así sea. Tú Ujú. te miras a los 75 años jugando videojuegos. Sí. ¿Qué clase de videojuegos crees que jugarías a los 70 años? Ay, no sé. Quizá Brawl Stars. Ojalá sí Seguiría yo ahí existe. ganando Tus copas. mis copas. Sí, la verdad es que eh, es bien. O Candy Crush. Candy Crush. Sí, es bien. ¿Cuál sería la palabra? Como contrastante, digámoslo así. Porque nosotros conocemos ancianos, y incluso adultos, que Ujú, no juegan, ni les llama la atención, ni saben. Bueno, también de que tal vez en Japón tienen una mejor vida, ¿verdad? exacto. Están más actualizados. Pero Ujú, sí, o sea, nosotros no conocemos a nadie que juegue videojuegos, no. ¿verdad? Ajá. No, videojuegos no. Así adulto no. Yo no Mm, conozco ninguno. no, no, no. Sí, bueno, también de que también los videojuegos son recientes, digámoslo así, Sí, ¿verdad? Entonces, ellos no crecieron con eso. no Ujú, crecieron con eso, entonces ujú, sí es bien complicado sí. que una persona adulta venga y juegue videojuegos, y eso es lo interesante de esa Ujú, noticia. sí. Entonces, esa es una manera de De distraerlos. de distraerlos, Ajá. cabal. Sí, la vez pasada yo traté de como de enseñarle un poquito a mi abuelo, pero sí es peor Se que mi abuelo. estresan. Ajá, mi abuelo también tiene como ese background, ese como de campesino, digamos, la Ajá. verdad. Entonces, es más difícil todavía, Sí. ¿verdad? Sí, Cuesta aún más. Pero qué bonita noticia, no la había ¿no la escuchado, la habías verdad. escuchado? Sí, yo justamente hoy la vi. Un poquito de felicidad. Un poquito de felicidad, cabal, Qué hablando bonito. de ancianitos. Sí. Root